Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 339. Una visita sorpresa. Continente XXXX, Reino Serafín, dentro del pabellón del noveno príncipe. Bien entonces. Dado que todos acordaron que el nombre de nuestro equipo será la coalición Vanadir, pasemos ahora a un tema que es crucial para que tengamos mayores posibilidades de ganar en la guerra por el trono. Vanadir miró a los otros cuatro mientras decía esto. Declaración. Al escuchar la última parte de su declaración, los otros cuatro aguzaron el oído mientras se podían ver expresiones solemnes en sus rostros. Por supuesto, Vanadir sabía que hacer una broma en este punto sería drásticamente contraproducente, por lo que realmente se puso serio cuando dijo: estoy seguro de que todos ustedes saben que la guerra por el trono es una especie de prueba para los príncipes que no solo pone a prueba nuestras habilidades en términos de estrategia y combate, sino también nuestras habilidades para adaptar y formular nuevas ideas propias. Como era de esperar, esta idea vino de nuestro rey actual, Celdryon Serap. En cuanto a por qué hizo la prueba en este formato, quería verificar si nuestras habilidades eran más o menos comparables a las de él, incluso en una escala más pequeña, agregó pronto. Entonces, ahora abordaremos lo que considero la parte más importante de este evento, que son los ataques grupales. En respuesta, los cuatro asintieron. Aunque sintieron que los ataques grupales no eran tan importantes como la formulación de varias estrategias para diversas situaciones, sabían que los ataques grupales eran una parte bastante vital en un evento como la guerra por el trono, que dependía en gran medida de la fuerza de los miembros del grupo. Equipo. Creo que todos ustedes han pasado por combates antes, así que saben cuán efectivos son los ataques grupales cuando las personas involucradas en ellos están realmente sincronizadas, dijo Vanadir poco después de sus respuestas no verbales. Respirando profundamente, les dijo: con eso en mente, ahora nos dirigiremos a los campos de entrenamiento reales para formular algunos ataques grupales. Justo cuando estaba a punto de ser el primero en salir del pabellón, Erea se adelantó y dijo lo que pensaba con respecto a las palabras de Vanadir, preguntándole: Su Alteza, ¿puedo preguntar por qué estamos formulando ataques grupales en este momento? Seguramente sería más productivo para nosotros si los 10 miembros del equipo estuvieran presentes, ¿verdad? Después de que Erea terminó de hacer su pregunta, los otros tres miraron a Vanadir. En cuanto a Vanadir, reflexionó un poco sobre la pregunta antes de asentir y respondió: de hecho, sería más productivo para nosotros hacer eso. También nos permitiría crear ataques grupales que involucren a 10 personas, lo que resultaría en un aumento drástico en el poder de combate. Por supuesto, hay una razón por la que he decidido formular ataques grupales con nosotros 5 por ahora. Dado que nosotros 5 actuaremos como el núcleo del equipo, debemos tener tantas combinaciones posibles de ataque grupal como sea posible, agregó pronto Vanadir. Debemos pensar en los 5 restantes como carne de cañón, por duro que sea. Creo que mientras nosotros 5 sigamos en pie, entonces tenemos una alta probabilidad de tener éxito en la lucha. Por supuesto, también le pediré a las personas que llenarán los 5 espacios restantes que formulen sus propios ataques grupales, permitiéndonos operar como 2 equipos separados, siendo nosotros 5 el equipo principal. Hay una gran posibilidad de que los otros príncipes definitivamente prioricen su propia seguridad, lo que significa que siempre se enfocarán en moverse como un todo. Naturalmente, todo esto sigue siendo especulación, por lo que no podemos decir qué sucederá realmente el día de la pelea. Ahora, ¿nos dirigimos a los campos de entrenamiento reales? Vanadir les preguntó a los cuatro, lo que provocó que los cuatro se miraran por un momento antes de asentir levemente mientras seguían al noveno príncipe, dirigiéndose a los campos de entrenamiento reales. Mientras se dirigían a los campos de entrenamiento reales del palacio, Dane se dirigió al frente y llegó junto a Vanadir antes de enviar un hilo de energía para comunicarse con él en secreto. Su Alteza, mi maestro ha respondido a su solicitud, dijo Dane a través del hilo de energía que los conectaba. En respuesta, Vanadir levantó las cejas y respondió: ¿Qué dijo tu maestro? Anuncios de Put Future. Con un leve suspiro, Dane respondió: me dijo que estaría bien si reclutas a algunos de sus estudiantes para la guerra por el trono, aunque tendrás que esperar 6 meses más hasta que puedas hacerlo. Calculando la cantidad de tiempo restante hasta la guerra por el trono, no pudo evitar preguntarle a Dane: eso solo nos da alrededor de 3 meses más hasta el comienzo del evento. ¿Hay alguna razón por la que tu maestro eligió esa fecha? Rascándose la cabeza con un poco de culpa, Dane respondió:
Bueno, mi maestro me dijo que es porque los otros príncipes ya le habían preguntado si podían reclutar a sus estudiantes. Por supuesto, como soy su discípulo, se aseguró de darte el mejor marco de tiempo para reclutar estudiantes. 6 meses a partir de ahora es también el momento en que la academia abre sus puertas a nuevos estudiantes, permitiéndoles reclutar nuevas caras. Sabiendo muy bien que no podía negociar su camino en torno a esto, y dado el hecho de que todavía estaba recibiendo un trato preferencial a pesar de que sus otros hermanos habían pedido lo mismo, Vanadir dejó escapar un largo suspiro mientras cortaba la conexión entre él y Dane antes de continuar guiando a los demás mientras se dirigían a los campos de entrenamiento reales. Dado que el palacio abarcaba una gran área, así como el hecho de que no podían volar dentro, les tomó alrededor de 20 minutos llegar a los 5. ¿Qué área tan grande era? No pudo evitar murmurar mientras daba un paso adelante para ver mejor el campo de entrenamiento real. Poco después, Valentía apareció a su lado y agregó: uno bastante vacío. Aunque era bastante peculiar ver que casi nadie estaba en los campos de entrenamiento reales, era bastante comprensible si se consideraba la situación actual. Con cada príncipe entrenando a sus miembros en preparación para la guerra por el trono, sabían muy bien que no debían entrenar en los campos de entrenamiento reales, para que no quisieran que los otros equipos supieran sus movimientos. Por supuesto, con esa misma línea de pensamiento, eso hizo que los campos de entrenamiento reales fueran un gran lugar para entrenar, ya que eso significaba que nadie los espiaría, siempre y cuando sobornaran a quienes lo hicieran, naturalmente. Dirigiéndose hacia el centro del campo de entrenamiento, Vanadir miró a los 4 que venían con él y dijo: antes de comenzar a formular nuestros ataques grupales, primero hablemos de nuestras clases y especialidades. Dane, ¿qué tal si tú vas primero? Dijo no mucho después, su visión se centró en Dane, que estaba a su lado izquierdo. Como desee, Su Alteza. Dane asintió levemente en respuesta. Luego miró a los otros 3 y dijo: como sabrán, soy un mago. Para ser más exactos, soy un alto mago de rango 4. Debido a mi clase, estoy bien versado en todo tipo de magia, aunque me especializo en magia de tipo espacial. En términos de magia ofensiva, sí. También magia basada en el espacio. Después de terminar su pieza, miró a su alumno, lo que provocó que Erea llamara su atención antes de decir: al igual que mi maestro, también soy un mago. Desafortunadamente, por ahora solo soy un mago dual córtex de rango 3, aunque creo que podría alcanzar el nivel de rango 4 antes del comienzo de la guerra. Debido a mi clase, por ahora solo estoy bien versado en 2 tipos de magia elemental, que es la magia de tipo fuego y la magia de tipo agua. Por supuesto, me aseguraré de expandir mi repertorio antes de que comience la guerra. ¿Qué tal si voy a continuación? Con Erea terminada, Valentía optó por hablar, lo que provocó que Griselle se encogiera de hombros en respuesta. Con una leve sonrisa, luego dijo: soy una bruja espada sanguínea de rango 4. Gracias a esta clase, soy excelente en la lucha con espadas, así como en la magia de tipo sangre. A través de esta magia de tipo sangre, puedo curar cualquier tipo de herida en un corto periodo de tiempo, excepto la muerte, por supuesto. Luego respiró hondo antes de agregar: también puedo fusionar mis 2 especialidades, permitiéndome usar la sangre de mis enemigos para entrar en un estado de ofensa extrema, a costa de mi racionalidad. Si consideras que Valentía es un berserker, entonces puedes considerarme un guardián, dijo Griselle después de que Valentía terminó. Soy un defensor principal de rango 4. Soy excelente bloqueando y desviando ataques, mientras que mi último movimiento me permite reflejar los ataques que me lanzan al 200% de su poder original. Aparte de eso, también entreno en el manejo de la espada, aunque mi habilidad con ella no es tan buena como la de Valentía. Ya que los 4 han explicado sus clases y especialidades, es hora de que yo haga lo mismo, dijo Vanadir antes de explicar. Soy un adepto caminante del viento de rango 3. Por el nombre de mi clase, es bastante obvio que debería estar bien versado en magia de tipo viento, pero no lo estoy. Me aseguraré de aprender tanta magia de tipo viento como sea posible antes del comienzo del evento. Sin embargo, estoy bien versado en la lucha con espadas y tengo un arma que me permite lanzar magia ofensiva de tipo viento. Después de eso, Vanadir respiró hondo antes de mirar a los 4 una vez más y preguntar: entonces, ¿todos tenemos claras nuestras especialidades? En respuesta, los 4 asintieron levemente, a lo que Vanadir dejó escapar una leve sonrisa antes de decir: está bien. Vamos a formular algunos ataques grupales. Y así, los 5 comenzaron a formular ataques grupales que permitieran que sus especialidades se hicieran más prominentes.
Por supuesto, al principio, fue bastante difícil para ellos formular ataques grupales decentes ya que todavía se estaban acostumbrando a los límites de los otros miembros del equipo. Pero, naturalmente, a medida que pasaba el tiempo, se sintieron más y más cómodos a medida que sabían que funcionaba y que no. Anuncios de Put Future. Cuando habían pasado alrededor de 3 horas, los 5 habían decidido que habían creado todos los posibles ataques grupales que podían hacer que involucraban a 2 personas. Naturalmente, sabían que aún quedaba un largo camino por recorrer hasta que sus movimientos fueran considerados poderosos, aunque sabían que ya tenían un buen comienzo. Después de que había pasado otra hora, todos los ataques grupales que involucraban a 3 personas habían sido creados por ellos, y los ataques grupales que involucraban a 4 personas se realizaron en el lapso de media hora después de eso. Con todo eso hecho, eso solo dejó los ataques grupales que involucraron a los 5. Dado que este tipo de ataques necesitaban la total coordinación y cooperación de los miembros que componían el ataque, tomó más de 1 hora para que todo encajara finalmente. Probemos esto una vez más. Gritó Vanadir, pronto corriendo a la velocidad más rápida que pudo reunir. Up. Mientras Vanadir corría hacia cierta dirección, Dane pronto conjuró un pilar de tierra frente a Vanadir, que este último usó como plataforma para saltar cuando comenzó a caer desde una altura decentemente alta. Modo de encendido. Magnus Tempestría. Colmillo del dragón. En un instante, la longitud de la espada que empuñaba Vanadir se había expandido en 1 metro, estando compuesta de una energía tangible de color verde oscuro. No queriendo fallar una vez más, rápidamente gritó mientras continuaba cayendo, todos. ¡Ánimo! XT. Tercer círculo. Abrazo del vacío. Dane gritó apresuradamente, cubriendo instantáneamente la espada de Vanadir con una fina capa de energía oscura. Primer círculo. Imbución de llama. Imbución de agua. Poco después, Erea siguió con sus propios hechizos, cubriendo la hoja con una fina capa de energía roja y azul. Segundo círculo. Sangre hirviendo. Tercer círculo. Segador de la vida. Valentía luego lanzó sus propios hechizos hacia Vanadir, con el primero aumentando las capacidades del cuerpo de Vanadir, mientras que el segundo permitió que la espada extrajera la vida del enemigo, restaurando la salud de Vanadir en el proceso. Barrera inquebrantable. Siendo la única que quedaba, Griselle se adelantó y activó una habilidad que conjuró una barrera alrededor de Vanadir, eliminando el problema de ser interrumpida en medio del ataque. Las 4 formas del dragón del viento. El viento cortando la tierra. Wash. Después de activar la habilidad más fuerte que pudo activar en su espada, la velocidad de descenso aumentó considerablemente unas cuantas veces. Justo cuando estaba a punto de aterrizar en el suelo con gran fuerza, giró la espada que sostenía, dándole un poco de fuerza penetrante cuando sintió que este ataque finalmente se concretaría. Sintiendo una gran emoción, luego gritó. Arte supremo de la coalición Vanadir. 4 dragones supremos que devastan los cielos. Estallido. Sin encontrar ningún obstáculo, la espada que sostenía Vanadir había atravesado limpiamente el suelo, y solo se veía la empuñadura y el mango en la superficie. Poco después, se pudo sentir una gran onda de choque en todo el campo de entrenamiento antes de que la tierra comenzara a romperse en grandes pedazos mientras una fuerte explosión amortiguada resonaba en toda el área. Al ver los efectos del ataque, Vanadir no pudo evitar sentirse extasiado mientras miraba a los demás, quienes también lo miraban con una sonrisa en sus rostros. Pero justo cuando estaba a punto de decirles a los demás lo que iban a hacer a continuación, los 5 escucharon el sonido de un débil aplauso desde la distancia, que gradualmente se hizo más fuerte. No mucho después, la vista de un hombre vestido de negro había entrado en su visión cuando dijo, bueno. Parece que mi hermano menor está realmente interesado en el trono. ¿Quién iba a imaginar que ese hermano mío que parecía desinteresado en ese entonces estaría interesado ahora mismo? En un instante, Vanadir respiró hondo porque sabía que resolver las cosas a través de la violencia no era la mejor solución aquí, especialmente cuando uno consideraba al hombre frente a él. Adoptando un tono frío pero serio, luego le preguntó al hombre vestido de negro con una risa ligera pero burlona. Pensar que estarías aquí dando un paseo. No deberías estar preparándote para la guerra por el trono con los miembros de tu equipo. Hermano mayor Arce. Capítulo 340. Señales del despertar. ¿Estás seguro de tu elección, Argentum? Aunque estoy pagando amabilidad con amabilidad, no te excedas, respondió Melzarin a través de la conexión que tenían, emanando una intención de combate sorprendentemente fuerte, que estaba dirigida hacia Argentum.
Eleanor y los demás no pudieron evitar mirar a Melzarin con un ligero asombro, preguntándose qué estaba pasando. En cuanto a Argentum, siguió adelante y aplicó todos los beneficios que pudo sobre sí mismo con la cantidad de energía que tenía actualmente en su cuerpo para resistir la presión. A pesar de que tenía la opción de atar a Melzarin en su lugar si alguna vez hacía un movimiento sobre él, sintió que no había necesidad de hacerlo ya que, en primer lugar, estaba equivocado, en el sentido moral de todos modos. Rascándose la cabeza mientras soltaba una risa incómoda, Argentum siguió adelante y eliminó la conexión que lo conectaba con Melzarin, Félix y Rosalía mientras miraba a Melzarin y decía: sé que no debo exagerar, pero considerando lo que he hecho por ti es casi fatal para cualquier otro pseudo animado de grado normal, ¿no crees que tal recompensa es adecuada? ¿Qué está pasando entre ustedes dos? Rosalía no pudo evitar mirar de un lado a otro entre Argentum y Melzarin antes de preguntar. Mientras eso sucedía, Eleanor llegó a donde estaban parados Rosalía, Félix, Argentum, un aura de curiosidad irradiaba de ella. Argentum, después de lo que has hecho por mí, ya te considero un buen amigo mío, dijo Melzarin en un tono solemne, mientras la intención de combate que lo rodeaba se intensificaba gradualmente. Si todavía quieres que sigamos como amigos, te sugiero que pidas una recompensa que no sea la propiedad de mi herencia. Sorprendentemente, esperaba que algo como esto sucediera entre los dos eventualmente, Félix no pudo evitar decir. No mucho después, Eleanor intervino y dijo: por otra parte, la razón por la que puede lograr esa fuerza se debe a lo que ha hecho, aunque sus beneficios no son una broma. ¿De qué están hablando ustedes dos? Los oídos de Rosalía se aguzaron mientras escuchaba la conversación que tenían Félix y Eleanor, lo que la llevó a hacerles esta pregunta a los dos. En respuesta, Félix imitó el sonido de alguien que se aclaraba la garganta mientras respondía a través de un hilo de energía mientras señalaba a Argentum. Puedes escuchar bastante bien que Argentum está pidiendo la propiedad de la herencia de Melzarin, ¿verdad? Aunque no estoy seguro de si habla en serio o no en ese sentido, todo lo que sé es que definitivamente se conformará con una propiedad parcial, ya que eso es lo que nos pidió a los dos hace bastante tiempo. ¿Hablas en serio? Rosalía no pudo evitar murmurar en respuesta, utilizando la conexión que Félix había creado. Poco después, Eleanor se metió en la conversación mientras enviaba un hilo de energía propio, diciendo: es verdad. ¿No has notado que nos hemos vuelto un poco más débiles que la última vez que nos viste? Bueno, Félix tiene sus propias formas de fortalecerse, así que ni yo notaría la diferencia, respondió Rosalía a su pregunta con un tono de confianza. En cuanto a ti, Eleanor, tu fuerza es como la de un gorila, incluso si se entrega parte de la propiedad de tu herencia, así que no notaría la diferencia mientras nosotros. ¿Acabas de decir que soy un gorila? Eleanor apareció apresuradamente frente a Rosalía, agarrándola con fuerza por la cabeza antes de levantarla. No solo eso, incluso se podía ver que las llamas que rodeaban su cuerpo se oscurecían gradualmente. Con eso, Rosalía respondió apresuradamente mientras agitaba las manos en señal de desaprobación. No dije nada. No dije nada. Pronto, Rosalía fue derribada cuando Eleanor dejó escapar una risa leve mientras un aura de alegría emanaba de ella. Ya veo, dijo Eleanor pronto, lo que les dio escalofríos tanto a Rosalía como a Félix. Mientras eso sucedía, Melzarin y Félix tenían una conversación diferente. Me dijiste que podía pedir cualquier cosa a cambio, ¿verdad? Si ese es el caso, ¿por qué me impides obtener la propiedad de tu herencia? Argentum preguntó en respuesta a las palabras anteriores de Melzarin, lo que provocó que la intención de combate que rodeaba a Melzarin se intensificara una vez más a medida que una capa de armadura se formaba gradualmente sobre su cuerpo. Con un tono ligeramente frío, Melzarin miró a Argentum y dijo: no tientes tu suerte si yo fuera tú. Al escuchar eso, Argentum soltó una risita y dijo: creo que esto es lo que podría considerar como el límite. Está bien, ya no te pediré que renuncies a tu propiedad sobre la herencia. Anuncios de Put Future. Con las palabras de Argentum resonando en su sentido del oído, Melzarin no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio cuando su intención de combate comenzó a desaparecer gradualmente. Pero así como continuaba disipándose, regresó gradualmente una vez que Argentum dijo su siguiente declaración. Aunque no puedo pedirte que renuncies a tu propiedad, ¿qué tal una propiedad parcial en su lugar? Al ver que no había forma de disuadir a Argentum de mirar su herencia, Melzarin sintió que pedir una propiedad parcial era mucho mejor que pedir la propiedad total. Con un ligero suspiro cuando la intención de combate que lo rodeaba realmente había desaparecido, Melzarin le preguntó: ¿cuánto control quieres sobre la herencia?
¿Estás seguro de que quieres que yo elija eso? Argentum no pudo evitar preguntar, a lo que el esqueleto oscuro respondió encogiéndose de hombros con indiferencia. Bueno, dije que podías elegir cualquier cosa, aunque rechacé tu oferta de propiedad total sobre mi herencia. Todavía quiero que nuestra relación sea buena, entonces, ¿no sería un paso en la dirección correcta darte el control sobre la parte que quieres de mi herencia? Me gusta la forma en que hablas, Melzarín, dijo Argentum mientras se reía con un ligero regocijo. Poco después, le preguntó. ¿Qué tal un corte 50-50? Más bajo, respondió sucintamente Melzarín. Aunque estaba de acuerdo con que Argentum le pidiera una cantidad específica de participación, eso no significaba que él lo aceptaría apresuradamente. 40. Más bajo. 35. Más bajo. 30. Incluso más bajo que eso. Hombre, me dijiste que podía elegir la cantidad de control que tengo sobre la herencia. ¿Cómo es que estás siendo tan tacaño? Argentum no pudo evitar decir que tenía el presentimiento de que esta última oferta suya posiblemente funcionaría. 25%. Seguramente, esta cantidad estaría bien, ¿verdad? En este punto, la conversación entre Rosalía, Félix y Eleanor había terminado, lo que llevó a los tres a ver el estado actual de la sesión de negociación de Melzarín y Argentum. Al escuchar la oferta que Argentum le hizo a Melzarín, Félix no pudo evitar irradiar un aura de leve burla mientras soltaba una risa maliciosa. Conociendo a Melzarín, definitivamente aceptará esa oferta, dijo Félix, a lo que Eleanor reflexionó un poco antes de decir lo que pensaba. Sí, una probabilidad bastante alta. En cuanto a Rosalía, como no conocía la sensación de que alguien más poseyera una parte de su herencia, se limitó a mirar, ansiosa por ver si la oferta de Argentum sería aceptada. Afortunadamente para Argentum, después de permanecer en silencio sobre la oferta durante bastante tiempo, Melzarín dejó escapar un leve suspiro antes de asentir levemente. Rascándose el cráneo, Melzarín miró a Argentum y dijo, está bien. Me conformaré con el 25%. Por supuesto, solo estaré de acuerdo si creamos un contrato espiritual. ¿Por qué rechazaría algo así? Argentum hizo una pregunta en respuesta a las palabras de Melzarín antes de soltar una risita. Poco después, los dos se sometieron a los procedimientos habituales de un contrato espiritual. Después de un minuto más o menos, ambos sintieron que tenían una leve conexión entre ellos, lo que indica que el contrato espiritual fue un éxito. Dejando escapar un aura de júbilo, Melzarín le dijo al nuevo copropietario de su herencia. Me aseguraré de darte tu parte de la herencia una vez que regrese a la herencia. Por ahora. Luego miró a los tres que estaban escuchando su conversación y dijo, ¿qué tal si me ayudan a ordenar esta área? Félix y los otros dos se miraron antes de soltar una risita, acordando tácitamente que ayudarían. En cuanto a Argentum, siguió adelante y se frotó las manos al sentir que restaurar el paisaje frente a la herencia de Melzarín sería una buena manera de familiarizarse más con la manipulación de la tierra. Anuncios de Put Future. Y así, los cinco siguieron adelante y comenzaron a arreglar el paisaje, charlando sobre sus vidas mientras lo hacían. Naturalmente, mientras hablaban de sí mismos, Argentum no pudo evitar mencionar su objetivo de lograr el elemento del origen menor, que los otros cuatro sintieron que tenía muchas posibilidades de hacerlo, dado que era más poderoso que sus compañeros. Su calificación actual. Algún tiempo después, mientras los demás seguían ayudando a quitar los pedazos de tierra carbonizada del área, Félix se acercó a Melzarín, quien estaba tomando un descanso, y dijo. ¿Sabes? Argentum probablemente habría aceptado un 20% parte de su propiedad. ¿No sientes un poco de arrepentimiento por hacer tal movimiento? Naturalmente, me arrepiento, dijo Melzarín en respuesta mientras continuaba recuperando su energía. Poco después, un aura de leve emoción lo rodeó mientras continuaba. Sin embargo, ese pequeño pseudo animado podría hacer algo que nosotros no pudimos. Lo consideraré una inversión que vale la pena a largo plazo. En respuesta a sus palabras, Félix se adelantó y conjuró una bola de agua fría, que luego dejó caer sobre la cabeza de Melzarín, lo que instantáneamente hizo temblar a Melzarín. Sin dudarlo, Melzarín se puso de pie apresuradamente y comenzó a conjurar púas hechas de tierra oscura, viendo cómo Félix se alejaba cada vez más de él. Oh, no, no lo harás. Atrápame si puedes, perezoso. Y con ese tipo de atmósfera cubriendo todo el proceso de restauración del área, los cinco finalmente terminaron de restaurar el paisaje a como estaba cuando llegó la tarde del día siguiente. En este momento, los cinco estaban acostados en el suelo, recuperando su energía con auras de satisfacción a su alrededor.
Poco después, los 5 se pusieron de pie cuando decidieron que era hora de separarse. Melzarin siguió adelante y regresó a su herencia, diciéndole a Argentún que lo resolvería lo antes posible. En cuanto a Félix, dejó a los otros 3 después de decirles que tenía que preparar algo para el mercado, o lo que fuera. Con Eleanor, Rosalía y Argentún siendo los únicos en el área, Rosalía miró a Argentún y preguntó: «Entonces, ¿deberíamos irnos?» «Seguro». Argentún asintió, incitando a Rosalía a cubrirlo con su energía. En cuanto a Eleanor, ella siguió adelante y lo cubrió con su energía también, diciendo: «Yo también voy». Al escuchar eso, Rosalía no pudo evitar soltar una risita antes de decir: «Está bien, entonces. Wash». Y así, los 3 se dirigieron a la herencia de Rosalía, la herencia suprema de Tierra Firme. Mientras eso sucedía, algo más estaba sucediendo en Verdant Blossom Branch Alliance. Orell caminó con indiferencia por los pasillos de la torre de la reclusión, asegurándose de escanear todas y cada una de las habitaciones para ver si había algún ser allí. Mientras lo hacía, no pudo evitar dejar escapar un leve suspiro mientras murmuraba: «¿Por qué Erelia y Argentún me eligieron para hacer esto? Thermalia y Arriok todavía están aquí, ¿no estarían mejor como líderes interinos en lugar de mí?» Aunque dijo eso, se estaba asegurando de que estaba haciendo su trabajo correctamente, incluso haciendo todo lo posible para saludar a los miembros de la alianza cuando se encontraba con ellos. Después de un tiempo, llegó a cierto piso de la torre de la reclusión, sintiendo instantáneamente un gran pico de energía en los alrededores. Normalmente, Orell entraría en pánico ya que no sabía de dónde habría salido un pico tan grande. Afortunadamente, antes de que Erelia y Argentún le delegaran el trabajo de líder interino, Argentún, en particular, le contó lo que estaba pasando en la torre de la reclusión. Rascándose la cabeza mientras continuaba caminando por el pasillo, murmuró para sí mismo, según Argentún: «Todavía falta aproximadamente una semana hasta que Aurus finalmente termine su evolución a X grade inanimate. Ah. Para ser honesto, si Aurus no estuviera evolucionando, estoy bastante seguro de que habría sido elegido como el líder interino del Allian. Wash. XT. De la nada, una gran ola de energía inundó su cuerpo, lo que lo llevó a sentir instantáneamente dónde se había originado. Como era de esperar, no le tomó mucho tiempo encontrar de dónde había venido, dado que estuvo cerca de él desde el principio. «Aurus», murmuró Orell mientras miraba la dirección de la habitación en la que se alojaba Aurus. Justo cuando pensaba que todo había terminado, el piso en el que se encontraba comenzó a retumbar con fuerza, haciéndole pensar que había algo más en lo que estaba sucediendo. A Auro. Y así, sin dudarlo, corrió hacia donde se alojaba Aurus, queriendo saber qué estaba pasando. Capítulo 341. Reunión de Tempestigale estallido. Sin dudarlo, la puerta de la habitación de Aurus se abrió con toda la fuerza que Orell pudo reunir a través de sus brazos. Con una sola mirada, pudo decir instantáneamente que algo extraño estaba pasando dentro de la habitación. Por el momento, la densidad de energía dentro de la habitación se había elevado a un nivel en el que la alianza ni siquiera podría alcanzar, lo que sorprendió aún más a Orell una vez que descubrió que este pico estaba relacionado con el proceso de evolución de Aurus. Mientras se preguntaba por qué estaba ocurriendo este pico de energía, notó que algunos inanimados estaban situados en el lado de la habitación más alejado de Aurus, todos ellos irradiando auras de conmoción, miedo, sorpresa e incluso alegría a veces. Aunque no los reconoció a todos, sí reconoció a los 2 Aurus que había traído cuando pelearon contra Chonk, incluso con cambios en sus figuras. Enfocando su visión en los 2 mientras miraba el estado del capullo verde de Aurus de vez en cuando, les envió un mensaje a los 2 a través de un hilo de energía mientras hurgaba en sus recuerdos, tratando de recordar sus nombres. Charissa y Fenrir, ¿verdad? ¿Podrían ustedes 2 decirme qué le está pasando a Aurus? Orell les preguntó a los 2, lo que llevó a los 2 a enfocar sus sentidos de la vista hacia él con una ligera sorpresa. Luego, los 2 enfocaron su visión el uno en el otro mientras enviaban algunos mensajes de un lado a otro. No mucho después, finalmente respondieron a la pregunta de Orell, y Fenrir decidió ser el primero en responder. «Si mis conjeturas son correctas, tu nombre es Orell, ¿verdad?», preguntó Fenrir, a lo que Orell asintió levemente en respuesta. Al ver que lo habían entendido correctamente, tanto Fenrir como Charissa dejaron escapar suspiros de alivio antes de responder a la pregunta de Orell cuando Fenrir dijo: «Para ser honesto, no sé qué le está pasando al maestro en este momento». «¿Qué quieres decir con eso? Seguramente has estado a su lado todo este tiempo, ¿verdad?». Orell no pudo evitar preguntar, a lo que Fenrir respondió: «Ese es el caso, pero
Esto sucedió de repente. Al escuchar las palabras de Fenrir, Orell reflexionó un poco sobre el asunto, preguntándose si tenía algo que ver con el proceso de evolución de Aurus. Hasta donde él sabía, todos los procesos de evolución no tenían sorpresas como estas. Si lo hubiera, sucedería cerca del final del proceso. Con eso en mente, miró a Fenrir y preguntó, ¿cuántos días le quedan antes de que termine con su evolución? Alrededor de 8 a 9 días más. Esta vez, Charissa fue quien respondió la pregunta, lo que llevó a Orell a encontrar la situación actual aún más extraña. Aunque sabía que había toneladas de excepciones a los procesos de evolución, verlo de primera mano todavía lo sorprendía. Como había obtenido la confirmación de los dos de que no tenían ni idea de lo que estaba pasando con el cuerpo de Aurus, decidió acercarse al capullo de Aurus, queriendo ver si podía encontrar algo peculiar en su cuerpo. Momento. Lanzando algunas capas de magia defensiva en su cuerpo en caso de que algún fragmento de energía lo atacara de la nada, Orell respiró hondo mientras daba un paso adelante, murmurando para sí mismo. ¿Por qué soy el líder otra vez? Anuncios de Put Future. Afortunadamente, ningún fragmento de energía lo había atacado, incluso cuando estaba a un par de pasos de chocar con el capullo que protegía el cuerpo de Aurus. A una distancia tan cercana, Orell podía ver lo que estaba pasando con el cuerpo de Aurus incluso sin magia de investigación. Hombre, Aurus parece más humano incluso que yo, Orell no pudo evitar decir mientras chasqueaba la lengua, mirando cada centímetro del cuerpo de Aurus de pies a cabeza. A diferencia de Orell, la figura actual de Aurus ahora había tomado una forma más humanoide, con el rostro con las figuras habituales que uno encontraría en un rostro humano, definitivamente muy lejos de su apariencia anterior. Por supuesto, distinguirlo de un humano real era bastante simple ya que el color de su cuerpo era verde jade oscuro. Agregue el hecho de que se encontró una corona hecha del mismo material que compone su cuerpo en la parte superior de su cabeza, entonces eso resumiría la apariencia actual de Aurus. Faltando alrededor de una semana para que Aurus terminara con su evolución, la capa de energía verde que protegía a Aurus era bastante delgada. Sorprendentemente, esta delgadez le permitió a Orell descubrir que había algo más en el cuerpo de Aurus en este momento, notando que había una capa de energía blanca tenue sobre su cuerpo, que estaba conectada a otro lugar. Siguiendo el camino de esta tenue energía blanca, descubrió que la tenue energía blanca estaba conectada al techo de la habitación en la que se encontraba Aurus, pero sintió que la energía se extendía por mucho más tiempo que eso, y su vista solo se limitaba al techo. Confines de la habitación. Justo cuando estaba a punto de preguntarles a los dos cuándo había aparecido esa tenue energía blanca que se conectaba al techo, todos los rastros de tenue energía blanca habían desaparecido en un instante cuando la densidad de energía en la habitación había vuelto a su estado normal. En este punto, Orell y los demás se quedaron sin palabras, sin saber qué estaba pasando. Afortunadamente, unos segundos después, finalmente obtuvieron una pista cuando una voz incorpórea resonó por toda la habitación. Por supuesto, con su cantidad actual de conocimiento, esas palabras eran más o menos parecidas a un galimatías para ellos. A partir de este día ha nacido la 13ª Espiriberritas de Erudinia. Los otros 12 han acordado por unanimidad que el nombre de esta Espiriberritas sea Verdante. Mientras Orell y los demás se preguntaban qué les dijo la voz incorpórea, Eleanor, Rosalía y Argentum estaban pasando un rato tranquilo camino de la herencia suprema de Terra Firma. Con el fiasco de Melzarin y Eleanor peleando debido a la intervención de otra persona, a pesar de que la intención de Argentum en primer lugar ni siquiera era resolverlo, los tres decidieron tomarse su tiempo mientras se dirigían a la herencia de Rosalía. Por supuesto, al principio, Argentum estaba un poco en contra ya que todavía tenía que aumentar su comprensión del viento y el fuego al nivel del elemento verdadero, pero después de recordar que tenía acceso ilimitado a la herencia de Eleanor y su reserva de pociones de la llama del cielo, así como el hecho de que él era naturalmente un elemental de viento, eventualmente consideró que esto era un pequeño descanso para sí mismo. Con eso, los tres se abrieron paso a través de varios pueblos y lugares que tenían hermosas vistas, con Rosalía cazando algunas bestias de vez en cuando para preparar una comida para ella, dado que era una animada que necesitaba comer. En cuanto a Eleanor y Argentum, simplemente siguieron adelante y se ocuparon de otras cosas mientras Rosalía comía. Cuando habían tardado unos 2 días en viajar, los tres finalmente habían llegado a la entrada de la herencia suprema de Terra Firma con expresiones relajadas y encantadas cuando el sol estaba en su apogeo.
Chasqueando los dedos, los tres fueron llevados al interior del majestuoso castillo hecho de tierra frente a ellos, apareciendo dentro de una habitación completa con las comodidades que un animado podría tener jamás unos segundos después. Naturalmente, este era el lugar donde Rosalía iría a descansar. Lo que uno no esperaría es que este lugar también fuera el lugar donde Rosalía moderaría la herencia, modificándola como ella considerara conveniente para cada potencial heredero que entrara. En el mismo instante en que aparecieron en la habitación, Rosalía señaló hacia la cama en la que normalmente dormiría y les dijo a los dos: pónganse cómodos por ahora. ¿Te gustaría alguna bebida o bocadillos para comer? Ah, bien. Ustedes dos no necesitan hacer eso. Rosalía se rió un poco de su propia broma mientras continuaba. Bueno, dame un minuto o dos. Déjame cambiarme y ponerme ropa mejor. Anuncios de Put Future. En respuesta, los dos asintieron levemente mientras Rosalía abría un corredor que conducía a otra parte de la herencia, dejando a Eleanor y Argentún solos. Decidiendo sentarse en la cama, Argentún miró a Eleanor y le preguntó: entonces, ¿cómo te hiciste amiga de ella? En pocas palabras, nos hicimos amigos mientras peleábamos, respondió Eleanor sucintamente antes de preguntar. Sorprendente que conozca a un animado, ¿no? No realmente. Argentún sacudió ligeramente la cabeza mientras respondía. Para ser honesto, esperaba que supieras más animados en tu nivel de poder. Para ser honesto, yo también, dijo Eleanor en respuesta mientras soltaba una ligera carcajada. No mucho después, Argentún también soltó una pequeña carcajada. Xt. Después de eso, los dos continuaron hablando sobre ciertas cosas, como cómo les iba a Erelia y Blob en la herencia, qué planeaba hacer Eleanor con las pociones de la llama del cielo, y así sucesivamente. Alrededor de 5 minutos después de su conversación, se abrió un corredor hacia la habitación en la que se encontraban los dos, revelando a Rosalía, que vestía ropa más informal. ¿Vamos a recorrer mi herencia? Rosalía miró a los dos con una leve sonrisa y preguntó. Eleanor y Argentún se miraron un momento y se levantaron de la cama, aceptando tácitamente su oferta. Justo cuando estaban a punto de comenzar a recorrer toda la herencia con Rosalía como guía turística, Rosalía miró a Argentún y dijo: casi se me olvida darte esto. Toma esto como un regalo. Wash. En menos de un instante, Rosalía señaló a Argentún cuando un punto marrón claro apareció en la punta de su dedo. Este punto marrón claro luego se dirigió hacia la dirección de Argentún, siendo absorbido por su cuerpo poco después cuando un sonido de notificación resonó en su mente. Timbre. Has obtenido la habilidad activa Escritura de la bendición de la naturaleza. Has obtenido la habilidad pasiva Herencia profanada. Propiedad parcial. Puedo ver que Rosalía me dio la primera habilidad, pero ¿realmente le tomó tanto tiempo a Melzarin darme la propiedad de la herencia? Argentún no pudo evitar pensar para sí mismo mientras miraba sus notificaciones. Aunque existía la posibilidad de que ignorara la notificación mientras los tres se dirigían a la casa de Rosalía, finalmente pensó que obtenerla más tarde era mejor que nunca. Con todo eso fuera del camino, luego recorrieron la herencia de Rosalía. Con mucho entusiasmo, Rosalía explicó los propósitos y los procesos de pensamiento que tenía para las habitaciones que hizo para la herencia. El dormitorio en el que solía dormir, las habitaciones que asignaba para las pruebas que tomarían los herederos potenciales, incluso la habitación donde todos los tesoros que usaba como premios se les mostraban sin preocuparse de que los robaran. Cuando terminó la gira, ya era de noche. Los tres estaban dentro de la habitación de Rosalía, con Eleanor y Argentún sentados en el suelo mientras Rosalía jadeaba por aire mientras se acostaba en su cama. Hablando sin parar durante todo el recorrido, no fue sorprendente ver a Rosalía en ese estado, dado que se abrió un corredor a la habitación, revelando un pseudo animado basado en viento que llevaba una jarra de agua, algunos vasos e incluso algunos bocadillos para comer. Aquí tienes, maestro. Una jarra llena de agua, algunos vasos y tus bocadillos favoritos, tal como me dijiste, le dijo el pseudo animado a Rosalía mientras colocaba esos tiempos en el escritorio al lado de la cama. En respuesta, Rosalía soltó una risita leve mientras se sentaba y decía: gracias por hacer esto, Argento. En respuesta, Argento dejó escapar un ligero suspiro y respondió: realmente deberías hacer esto tú mismo la próxima vez, maestro. No soy una especie de sirviente, ya sabes. Me convertí en tu discípulo para aprender debajo de ti, no para convertirme en un sirviente a tu entera disposición y llamada. Solo déjame disfrutar de este sentimiento por una vez, dijo Rosalía en respuesta, solo para que se quedara en silencio por un momento cuando notó que Argentún estaba mirando a su discípulo con una pizca de interés.
En menos de un instante, una idea ya se estaba gestando en su mente, lo que la llevó a reír por dentro cuando le preguntó a Argentum. ¿Tienes curiosidad por saber quién es, Argentum? Algo, dijo Argentum brevemente cuando sintió que había una gran posibilidad de que Rosalía no le dijera su identidad ya que ella le hizo esa pregunta. En cambio, lo que sucedió fue exactamente lo contrario, con Rosalía sonriendo levemente antes de presentarle a Argento. Su nombre es Argento, dijo Rosalía. Al igual que tú, es un pseudo animado basado en el viento. Se ha convertido en mi discípulo por una sola razón. Con su interés ligeramente picado, Argentum preguntó, ¿y cuál sería esa razón? Sintiendo que Argentum había mordido el anzuelo, Rosalía se rió levemente porque sabía que Eleanor reaccionaría de manera diferente a su respuesta. Sin embargo, respondió con lo que tenía en mente, para sorpresa de Argentum. Bueno, para lograr el origen menor, por supuesto. Capítulo 342. ¿Esto es incluso una pelea? En el mismo instante en que Rosalía dio su respuesta a la pregunta de Argentum, Argento e incluso Eleanor emitieron sonidos de asombro y sorpresa en respuesta, aunque esta última tosió rápidamente mientras volvía a su compostura normal. En cuanto a Argentum y Argento, se miraron un rato antes de que el primero decidiera tomar la iniciativa de iniciar una conversación. Con un aura de conmoción aún rodeándolo, siguió adelante y le preguntó a Argento. ¿Estás apuntando seriamente al Lesser Origin? De nada. Argento negó con la cabeza y respondió. Estoy apuntando a Tempestuous Terra Firma. Ni siquiera sé qué es Lesser Origin. ¿En serio? ¿No sabes qué es el origen menor? Argentum respondió a su declaración con una pregunta, a lo que Argento sacudió ligeramente la cabeza. Bueno, Lesser Origin es básicamente la fusión de los 4 elementos fundamentales, decidió Argentum explicar qué era Lesser Origin, lo que llevó a Argento a reflexionar en silencio por un momento. Después de eso, le dijo a Argentum. Sí, no puedo hacer eso. Eso es demasiado difícil para mí. De todos modos, ya que me dijiste que era el origen menor, te diré que es Tempestuous Terra Firma. Es básicamente una fusión del elemento viento y tierra, con más importancia sobre el viento que sobre la tierra, dijo Argento no mucho después. Luego le preguntó a Argentum. ¿Hay algún elemento que se centre en Lesser Origin? Hasta donde yo sé, no realmente. Argentum se quedó en silencio por un momento antes de responder. Si mi memoria no me falla, el objetivo del Lesser Origin es lograr un equilibrio entre los 4 elementos. Por otra parte, estoy bastante sorprendido de encontrar otro pseudo animado como yo que tiene como objetivo fusionar elementos en uno. Argentum no pudo evitar decir después de eso, soltando una risita en el proceso. En respuesta, Argento soltó una pequeña carcajada y respondió. Lo mismo digo. Mientras los dos conversaban sobre Lesser Origin y Tempestuous Terra Firma y todo eso, Eleanor siguió adelante y envió un hilo de energía a Rosalía, que estaba mirando la situación actual con una leve sonrisa en su rostro. ¿Qué estás intentando lograr? Eleanor dijo a través del hilo cuando se estableció su conexión. En respuesta, Rosalía la miró y respondió. Estoy bastante segura de que ya tienes una idea de lo que estoy tratando de lograr, Eleanor. Al escuchar las palabras de Rosalía, Eleanor miró a los dos por un momento mientras se formaba una conclusión en su mente. Después de un rato, le preguntó a Rosalía, ¿estás tratando de hacer que peleen entre ellos? Exactamente, Rosalía asintió levemente antes de explicar por qué estaba haciendo esto. A través de esta pelea, podría ver el poder de Argentum de primera mano y también podría ver el progreso de Argento bajo mi tutela. Por supuesto, la razón principal por la que hiciste eso fue para ver el poder de combate de Argentum, ¿verdad? Preguntó Eleanor, a lo que Rosalía respondió descaradamente con un fuerte asentimiento. ¿No me ayudó a pacificarme en casa de Melzarín? Preguntó Eleanor, recordando cómo fue atada al suelo gracias a la habilidad de Argentum. Rosalía pronto respondió como respuesta. Lo hizo, pero no participó en ningún combate. A lo sumo, su función era mejorar nuestros poderes de combate. Para ser honesto, los efectos de sus mejoras son aterradores, por decirlo menos, dado que todavía es un pseudo animado de grado normal. Eleanor emitió un sonido de comprensión, aunque todavía había una ligera confusión sobre el asunto. ¿En qué grado de pseudo animado estás? Mientras Eleanor y Rosalía conversaban en secreto, Argentum continuó hablando con Argento, su aura de sorpresa ahora reemplazada por la de emoción mientras preguntaba. En cuanto a Argento, un aura de emoción lo rodeó como nunca se había sentido tan cerca de otro ser como Argentum. Sin dudarlo, respondió. Grado normal. Tú. Anuncios de Put Future.
Grado normal también, dijo Argentum, lo que provocó que los dos dejaran escapar un poco de risa antes de quedarse en silencio al instante. No mucho después, los dos se miraron de pies a cabeza, sabiendo muy bien que el ser frente a ellos era mucho más fuerte que el pseudo animado de grado normal habitual, que tenía la capacidad de luchar contra un grado mágico o incluso un pseudo animado de gran grado si ponen todo en él. Después de quedar satisfechos con sus exámenes preliminares, los dos asintieron levemente mientras preguntaban simultáneamente: ¿Quieres que seamos amigos? Al darse cuenta de que hablaban al mismo tiempo, ambos soltaron una risita porque sabían que a partir de ese día, seguramente se mantendrían en contacto. Desafortunadamente para ellos, parecía que el mundo quería que sucediera algo más, cuando Rosalía se puso de pie justo cuando se reían. Al darse cuenta de esto, los dos se quedaron en silencio mientras enfocaban sus sentidos de la vista en ella, preguntándose qué iba a hacer. Cuando Rosalía abrió la boca para decir lo que tenía en mente, Argentum y Argento se miraron un momento antes de volver a mirar a Rosalía, solo para que Argento preguntara: ¿Hablas en serio, maestra? ¿Por qué no lo estaría? Rosalía dijo en respuesta a la pregunta de su discípulo cuando dijo: Déjame repetir eso una vez más. Argento, sigue adelante y lucha contra Argentum con todo lo que tienes. Pero, ¿y si Argentum dice que no? Argento hizo una pregunta propia en respuesta a las palabras de su maestro. Sintiendo que sus palabras tenían sentido, Argentum asintió y dijo: Sí. ¿Qué pasa si los dos no estamos de humor para pelear? ¿No estás de humor, eh? Rosalía dijo con una risa leve mientras cerraba los ojos por un momento en silencio. Poco después, abrió los ojos y les dijo: ¿Qué tal esto? Ya sea que un lado gane o pierda en esta pelea, ambos podrán obtener lo que quieran de esta herencia. Por supuesto, esto solo se aplica a Argento. En cuanto a Argentum, tienes la oportunidad de obtener lo que quieras, siempre y cuando yo pueda dártelo, agregó pronto. ¿Suena bien? En menos de un instante, los dos se motivaron instantáneamente, con Argento pensando que su maestro finalmente le estaba dando algo útil, mientras que Argentum pensó que se convertiría en propietario parcial de otra herencia. Sabiendo muy bien que podían fingir su camino a través de la pelea, los dos instantáneamente aceptaron la proposición, provocando una leve sonrisa llena de intenciones ocultas de aparecer en el rostro de Rosalía. En cuanto a Eleanor, que estaba viendo cómo se desarrollaba esto, no pudo evitar dejar escapar un suspiro mientras murmuraba para sí misma: el resultado de este partido es más o menos un hecho en este momento. Sin embargo, tenía curiosidad por saber cuánto había mejorado Argentum desde la última vez que lo vio, por lo que dejó que las cosas sucedieran con naturalidad mientras los cuatro se dirigían a una habitación que Rosalía creó apresuradamente. Al entrar en la habitación, tanto Argentum como Argento sintieron que había suficiente espacio para que usaran todas las habilidades que podían liberar el uno al otro sin dudarlo, aunque ambos acordaron tácitamente no enfrentarse el uno al otro. Justo cuando estaban a punto de dirigirse al centro de la habitación para comenzar su pelea, Rosalía los detuvo a los dos con una sonrisa en su rostro y dijo: Dame solo un segundo. Quebrar. Con el chasquido de sus dedos, una gran cantidad de energía pronto se liberó de su cuerpo mientras se dirigía hacia el centro de la habitación, transformándose en un círculo mágico que tenía un diámetro del tamaño de toda la habitación. No mucho después, Eleanor y los otros dos sintieron que había un ojo mirándolos, lo que llevó a Argento a enviarle un mensaje a Argentum a través de un hilo de energía. Parece que el maestro descubrió que no íbamos a hablar en serio, dijo Argento a Argentum, a lo que este último respondió: Puedo sentir eso. Dado que ese es el caso, hagamos todo lo posible. Ya sea que perdamos o ganemos, no hace mucha diferencia en nuestra recompensa. Bueno, eso es cierto, dijo Argento encogiéndose de hombros mientras disipaba la conexión entre ellos. Poco después, los dos se dirigieron al centro de la habitación, colocándose en lados opuestos. Al ver que ahora estaban listos para entrar en combate, Rosalía levantó la mano mientras repasaba las reglas que inventó en el acto. Está bien. Dado que se trata de una herencia basada en la tierra, las únicas habilidades que puede usar además del combate cuerpo a cuerpo son las habilidades del elemento tierra. Además, no puedes usar ninguna habilidad de mejora en ti mismo ni ninguna habilidad de debilitamiento en tu oponente. ¿Lo tenemos claro? ¿Sí? Los dos respondieron simultáneamente, sin importarles la limitación. Con su aprobación, Rosalía la saludó con todas sus fuerzas mientras gritaba: Pelea. Wash. Wash. En menos de un instante, los dos se atacaron el uno al otro.
Aunque, desde el principio, Argentún ya tenía una ventaja sobre Argento dada la forma en que sus estadísticas aumentaron en mayor medida gracias a su propiedad parcial de la herencia de Melzarin. Con eso, no pasó mucho tiempo para que Argentún apareciera frente a Argento, que aún cargaba, tomando a este último con la guardia baja. «Toma esto». Argentún gritó mientras apretaba el puño antes de cubrirlo con una capa de partículas de energía de la Tierra. Canalizando toda la fuerza de su cuerpo hacia su puño, luego golpeó hacia la cara de Argento, formando un pequeño estampido sónico en el proceso. Anuncios de Put Future. Vaya. Desafortunadamente para Argentún, Argento esquivó rápidamente el golpe directo mientras canalizaba toda la energía de su cuerpo, conglomerándola hacia sus manos cuando aparecieron dos espadas anchas hechas de tierra, usándola para cortar el torso de Argentún en un patrón de X. Cuchilla cruzada de montaña. Silbido. Utilizando el impulso que había generado con el puñetazo, Argentún luego giró su cuerpo en sentido contrario a las agujas del reloj, lo que le permitió esquivar la mayor parte del ataque, con solo la punta de una hoja cortando ligeramente el lado derecho de su torso. Con un comienzo tan feroz, los dos se miraron con un aura de interés y sorpresa rodeándolos cuando Argentún dijo: «Creo que esta pelea vale la pena». «Yo también lo creo», dijo Argento en respuesta antes de ponerse de pie y atacar a Argentún una vez más en un patrón de X. Esta vez, sin embargo, infundió sus hojas con partículas de energía de la Tierra, lo que le permitió enviar hoja tras hoja hechas de tierra hacia Argentún. Frenesí de cuchillas de montaña. Wash. 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 Por supuesto, con la velocidad de Argentún más alta que la de Argento, fácilmente esquivó todas las espadas que fueron enviadas hacia él con toneladas de espacio de sobra. Con eso, llevó a Argento a dar vueltas alrededor de su lugar actual, mareándolo un poco cuando Argentún le preguntó: «¿Cómo te va?» «Bastante bien», dijo Argento en respuesta mientras dejaba de seguir a Argentún. Poco después, clavó ambas espadas en el suelo antes de canalizar una gran parte de su energía a través de ellas, haciendo que la tierra retumbara un poco. Sorprendentemente, esto sacó a Argentún de su ritmo habitual de carrera, lo que lo llevó a detenerse en el lugar mientras murmuraba para sí mismo: «Sí, supongo que esto es suficiente para detenerse». Con eso en mente, corrió hacia donde estaba Argento y dijo: «Arreglemos esto con un movimiento más. Dale tú todo». «Bien entonces. No me detendré». Argento dijo en respuesta, recuperando sus espadas del suelo antes de usar partículas de energía de la Tierra para fusionar las dos en una espada de dos manos. Usando toda su fuerza, colocó la espada de dos manos en su espalda antes de infundirle más y más energía. En cuanto a Argentún, se apresuró a pasar por el módulo de creación de hechizos de Sage Seard Magic, es decir, la porción de hechizo bendita del módulo. Como la habilidad aún no se había elevado, solo había un espacio para un hechizo de tierra verdadera, que ya había usado para crear una habilidad defensiva. Aunque podía quitarlo y reemplazarlo por otro hechizo, sintió que el hechizo que había hecho encajaba bien con el elemento tierra. No solo eso, sino que sintió que un hechizo bendito era suficiente para el ataque que tenía en mente, dada la forma en que sus estadísticas fueron impulsadas por la herencia de Melzarin. Aunque no estaba seguro de cuánto impulso le dio, por la sensación que le dio su cuerpo, sabía que el impulso no era insustancial en absoluto. Al pensar en un movimiento directo en su mente, Argentún rápidamente hizo un hechizo de tierra bendita que lucharía contra el último movimiento de Argento, confiando en la creencia de que el impulso de la herencia de Melzarin lo ayudaría. Abriendo su palma derecha, luego inclinó su brazo derecho hacia atrás, canalizando toda la fuerza y energía de su cuerpo hacia él mientras la superficie de la palma había adquirido un tono marrón brillante. En cuanto a la espada de dos manos de Argento, una gran franja de partículas de energía de la Tierra ahora estaban dando vueltas a su alrededor, listas para ser liberadas en cualquier momento. Para cuando la brecha entre los dos era de menos de 1 metro, los movimientos finales de ambos lados estaban listos, lo que llevó a Argentún a gritar: «Ahora». Cuchillo de montaña. Tierra partida. Ola de palma de tierra. Estallido. Impulsada por grandes cantidades de energía, la espada de dos manos de Argento y la huella de la palma de Argentún chocaron, provocando una gran explosión que se produjo cuando una gran cantidad de polvo se levantó del suelo. Mientras eso sucedía, los dos empujaron sus cuerpos cerca el uno del otro, permitiendo que más fuerza de sus ataques afectara al otro lado. Desafortunadamente para Argento, la cantidad de fuerza en la huella de la palma de Argentún fue demasiado para él, lo que lo envió a él y a su espada de dos manos por los aires. Por supuesto, con Argento volando, eso significaba que su partido había terminado.
Sin embargo, una vez que Argentum miró su palma, que todavía tenía rastros de partículas de energía de la Tierra a su alrededor, no pudo evitar mirar a Argento, que ahora estaba pegado a una de las paredes de la habitación y preguntarse, ¿esto se considera una pelea? En cuanto a Rosalía, no pudo evitar mirar a Argentum desde una nueva perspectiva, ya que no esperaba que tal poder de combate apareciera en un pseudo animado de tan bajo grado. Al darse cuenta de esto, Eleanor la miró y preguntó, «Entonces, ¿estás satisfecha ahora?» «Más que satisfecha», dijo Rosalía con una risita mientras deshabilitaba el círculo mágico que cubría toda la habitación. Tomando una respiración profunda, luego anunció, «El partido ya ha terminado. El ganador de este partido es Argentum». Capítulo 343. Preparándose para el tramo final 1-2 levántate. Con el partido entre los dos ahora terminado, Argentum siguió adelante y ayudó a Argento a salir del agujero que había creado por el ataque. Afortunadamente, solo le tomó a Argentum alrededor de 5 tirones a máxima potencia para que Argento se liberara del agujero en forma de pseudo animado en el que estaba. Removiendo todos los escombros y el polvo que se había pegado a su cuerpo, Argento luego miró a Argentum con asombro y conmoción, ya que no esperaba que el pseudo animado con el que acababa de hacerse amigo fuera tan poderoso. A lo sumo, esperaba que Argentum fuera solo un 10.120% más fuerte que él. Nunca pensó que un solo movimiento de Argentum lo enviaría volando. Reflexionando sobre las razones por las que Argentum ganó contra él, Argento recordó su conversación anterior sobre la fusión de elementos y demás, lo que lo llevó a preguntarle al primero. «Entonces, ¿tu poder se debe a que intentas lograr un origen menor?» «Bueno, supongo que podrías decir eso», respondió Argentum con una risa leve pero incómoda, sabiendo muy bien que la mayor parte de su poder provenía de las herencias que poseía en parte. Sin embargo, estaba bastante sorprendido de que otro pseudo animado de grado normal como él también se hubiera sometido a su primer bautismo de poder, lo que lo llevó a agregar. «Pero sabes, nunca me dijiste que te sometiste a tu primer bautismo de poder». «Y tú tampoco», dijo Argento con una risita. «Cierto», respondió Argentum poco después, riéndose también. Después de reírse el uno del otro por un rato, Argento siguió adelante y le hizo a Argentum una pregunta que había permanecido en su mente desde que este último desató su movimiento final. «Dime, ¿podrías mostrarme cómo hacer ese movimiento que acabas de hacer?» Argento preguntó con un dejo de nerviosismo, sabiendo muy bien que había muchas posibilidades de que Argentum rechazara. Afortunadamente, Argentum no encontró nada malo en compartir sus habilidades, dado que podía cambiarlas sobre la marcha si quería. Y así, con eso en mente, respondió. «Claro». Al ver que los dos iban a pasar un rato en la habitación que Rosalía había construido al azar, Rosalía le preguntó a Eleanor. «¿Podrías venir conmigo al almacén un rato? Solo necesito agarrar algunas cosas para recompensar a Argento». «Bien entonces». Eleanor asintió levemente, sintiendo que Rosalía estaba haciendo esto para que tanto Argentum como Argento profundizaran su conexión. Y así, con los dos ahora solos, Argentum siguió adelante y comenzó a enseñarle a Argento la técnica que había usado como su movimiento final. Sorprendentemente, Argento no tardó mucho en comprender la mecánica detrás de la técnica, lo que llevó a Argentum a decirle, «Aprendes bastante rápido». «Eso es lo que otros seres dicen de mí la mayor parte del tiempo», dijo Argento con una risa leve antes de inclinar su brazo derecho hacia atrás. Luego canalizó una gran parte de la energía hacia su palma derecha, ya que pronto se cubrió con una capa de partículas de energía de la Tierra. No mucho después, empujó con todas sus fuerzas, permitiendo que una huella de la palma de un tamaño decente se moviera unos metros antes de disiparse por la falta de energía. Ola de palma de tierra. Anuncios de Put Future. Wash. XT. «Bueno, supongo que podría considerar que tienes el dominio básico de la habilidad», dijo Argentum después de que Argento terminó de mostrar su progreso con el movimiento, a pesar de que acababa de usar esa habilidad por primera vez en esa pelea. Por supuesto, al escuchar que lo que había hecho hasta ahora estaba solo en el nivel de dominio básico de la habilidad, ahora tenía curiosidad por saber cómo se veía la habilidad en el dominio más alto posible. «¿Podrías mostrarme todo el poder de la Terra Palm Wave?», preguntó Argento con un toque de emoción y curiosidad en su tono, haciendo que Argentum instantáneamente se arrepintiera de haber dicho eso. Luego se quedó en silencio por un momento, preguntándose qué podía hacer para que pareciera que había alcanzado el nivel más alto posible para la habilidad. Afortunadamente, no tardó mucho en surgir una idea en su mente, ya que sintió que funcionaría. Imitando el sonido de uno aclarándose la garganta, Argentum se adelantó y dijo.
Está bien, entonces. Te mostraré todo el poder de la Terra Palm Wave, pero solo por esta vez. Definitivamente mantendré mi sentido de la vista bien cuidado, dijo Argento mientras asentía profusamente. Respirando profundamente, Argentún siguió adelante con la idea que tenía en mente, activando en silencio las habilidades de mejora que tenía en su arsenal mientras miraba a Argento y decía: a plena potencia, Terra Palm Wave ya no se llama así, sino que se basa en la fusión de los elementos que has dominado en el camino. Para mí, el pico de esta habilidad se llamaría Lesser Origin Palm Wave. Mientras que para ti, podría llamarse Terra Tempest Palm Wave o Gale Mountain Palm Wave o lo que sea. Mientras inclinaba su brazo derecho hacia atrás mientras permitía que más y más partículas de energía de la Tierra se fusionaran a su alrededor, continuó activando más y más de sus beneficios, lo que le permitió emitir un aura que se volvió más aterradora por segundos. Mientras eso sucedía, continuó explicando. Además, en realidad no tengo control total sobre esta etapa, pero esencialmente, tendrás que condensar una gran cantidad de fuerza en un corto periodo de tiempo, lo cual es una señal que has alcanzado la cima de esta habilidad. Combina las dos cosas que he dicho y definitivamente eliminarás a tus enemigos en un solo movimiento. Ya veo, dijo Argento mientras el aura a su alrededor irradiaba más y más emoción, queriendo ver todo el poder de la habilidad que había aprendido en acción. Cuando Argentún terminó de encender su movimiento, Eleanor y Rosalía finalmente habían regresado de la sala de almacenamiento, solo para ver que Argentún y Argento estaban parados en su lugar. Por supuesto, notaron el movimiento que estaba haciendo Argentún, preguntándose qué estaba pasando con su palma cuando los dos notaron que los 4 elementos convergían a su alrededor. Afortunadamente, la respuesta a sus preguntas no tardó en llegar cuando Argentún miró a Argento y dijo: retrocede. Asintiendo levemente, Argento se distanció de Argentún, permitiéndole hacer lo suyo mientras empujaba sus piernas al límite, haciendo que pareciera que se había teletransportado frente a una de las paredes de la habitación en un instante. Poco después de eso, empujó con su palma derecha con todas sus fuerzas mientras gritaba: ola de palma de origen menor. Silencio. Por un segundo, se escuchó un silencio ensordecedor en toda la habitación mientras los tres miraban a Argentún con curiosidad y anticipación. Y luego, estallido. Como el nacimiento de un universo, una huella gigante con un diámetro de alrededor de 5 veces la altura de Argentún había aparecido en una de las paredes como si estuviera allí en primer lugar. Naturalmente, múltiples grietas comenzaron a extenderse desde la huella de la palma, aunque por alguna razón, la mayor parte permaneció intacta mientras la huella de la palma continuaba cavando profundamente durante 1 metro antes de detenerse. Al ver eso, incluso Argentún se quedó sin palabras, ya que no esperaba poder desatar tanto poder a la vez. Argento, por otro lado, miró la gran huella de la palma con un aura de asombro extremo mientras gritaba: ¡increíble! En cuanto a Rosalía, miró la huella de la palma que se hizo antes de mirar a Argentún con una expresión de sorpresa. En cuanto a Eleanor, aunque había un toque de sorpresa en el aura que la rodeaba, la ligera risa que salió de ella poco después hizo pensar que más o menos esperaba este nivel de poder de combate de él. Anuncios de Put Future. Si hubiera peleado contra Argentún a su nivel, definitivamente hubiera pensado que él era el más aterrador en comparación contigo, Eleanor. Rosalía no pudo evitar decir, lo que provocó que Eleanor respondiera: definitivamente tienes razón. Después de asegurarse de que habían recuperado la compostura, Eleanor y Rosalía se acercaron a las dos, con Rosalía mirando a Argento y diciendo: como dije antes, ya sea que ganes o pierdas, todavía tendrás una oportunidad de obtener algo de mi herencia. Como a los dos les llevó algo de tiempo aprender el uno del otro, decidí traerles algunos de mis tesoros más preciados. Entonces, ¿cuál elegirías? Argento miró los artículos que Rosalía había traído con ella y se quedó en silencio por un momento porque sabía que la elección que haría aquí afectaría su progreso a largo plazo. Afortunadamente, uno de los artículos que trajo Rosalía le había hecho sentir que valía la pena invertir, así que con el artículo en mente, le dijo a Rosalía: me gustaría elegir el libro, maestra. Buen ojo, dijo Rosalía con una leve risa antes de darle el libro que tenía a Argento, quien lo recibió con ambos brazos. Luego le dijo: en tu nivel actual, solo puedes dominar la primera capa del World Ultimatum R. Pero incluso con esa limitación, aún podrías luchar contra un pseudo animado de gran grado en igualdad de condiciones, tal vez incluso superarlos. En cuanto a ti, Argentún, con la recompensa de Argento entregada, luego cambió su enfoque hacia Argentún, quien acababa de entender algo que lo acercaría al Lesser Origin por el ataque que había hecho.
Afortunadamente, la interrupción de Rosalía fue después de que él se hubiera dado cuenta de lo que había hecho, lo que le permitió dedicar toda su atención a ella. ¿Qué recompensa te gustaría? Ella preguntó. Al principio, Argentum estuvo a punto de responder que quería convertirse en propietario parcial de su herencia, pero luego sintió que ya se había convertido en propietario parcial de una cantidad bastante decente de herencias. Por supuesto, no había ningún problema en que él se convirtiera en propietario parcial de otra herencia fuerte, pero sentía que esta oportunidad suya era mejor gastada en otra cosa, como en el progreso de lograr el origen menor. Y así, eso es exactamente lo que hizo. ¿Podrías darme? Argentum organizó y compiló todos los materiales que necesitaba para crear la poción de viento celestial antes de enviársela en un hilo de energía. Al recibirlo, Rosalía se sorprendió al escuchar algunos de los artículos, sabiendo muy bien que eran difíciles de conseguir. Justo cuando estaba a punto de rechazar su pedido, Argentum envió otro hilo de energía con un mensaje que decía: si me ayudas, te daré una receta que permitirá que aumente tu percepción sobre el elemento tierra. En respuesta, Rosalía entrecerró los ojos mientras reflexionaba un poco sobre el asunto. Finalmente, dejó escapar un suspiro y dijo: bien, bien, bien. Te ayudaré a conseguir los materiales que necesitas. Por supuesto, primero debes darme la receta. Con mucho gusto, dijo Argentum con una risa leve antes de enviar la receta de la poción de la tierra del cielo a Rosalía a través de otro hilo de energía. Luego se aseguró de revisar los ingredientes y las instrucciones de la receta, así como sus efectos. En cuestión de segundos, supo lo valioso que era este tipo de poción, lo que la llevó a decir a través de un hilo de energía: una vez que comience a vender esta poción Eavenseart en el mercado, estoy segura de que será un artículo muy rentable. ¿Le gustaría obtener una parte de las ganancias una vez que comience a venderlo? Argentum reflexionó un poco sobre el asunto, pensando en rechazar la propuesta, solo para recordar que él era el líder de un pueblo animado. Con eso en mente, sabía que tener dinero en reserva era algo bueno, así que asintió levemente y dijo: eso sería genial. En cuanto a la parte, eso dependerá de tu conciencia. Confía en mí esta vez. No te daré una parte que te decepcione, dijo Rosalía con una leve sonrisa a través del hilo de energía que los conectaba antes de disipar su conexión. Ahora que Eleanor podía escuchar su conversación, Rosalía le preguntó a Argentum: entonces, ¿a dónde debo enviar los materiales una vez que los obtenga? Argentum se quedó en silencio por un momento antes de responder: solo envíalos a la herencia de Eleanor. Me quedaré allí por un tiempo para aumentar mi comprensión sobre el elemento fuego. ¿Agua, te vas? Argento, que estaba escuchando su conversación, no pudo evitar decir. En respuesta, Argentum dejó escapar una risa leve y respondió: relájate, hombre. Me aseguraré de visitarte de vez en cuando. ¿Qué tal si te acompaño en tu viaje, Argentum? Eleanor se ofreció a Argentum, solo para ser derribada por Rosalía cuando dijo: no se puede hacer, Eleanor. ¿No me prometiste que pasarías tiempo conmigo durante una semana? Jeje. Eleanor dejó escapar una risa leve antes de dejar escapar un breve suspiro. Poco después, reflexionó un poco sobre algo antes de enviar un orbe de energía roja hacia Argentum, que su cuerpo absorbió fácilmente. No mucho después, sintió que cada paso que daba le permitiría atravesar cientos de metros en un instante, lo que lo llevó a mirar a Eleanor con sorpresa, gratitud y confusión al mismo tiempo. Con una ligera risita, dijo: tengo el presentimiento de que necesitas ir a algún lugar lo más rápido posible, así que aquí estoy, ayudándote con eso. Asegúrate de mantenerte a salvo, ¿de acuerdo? ¿Por qué enfrentaría activamente el peligro sin razón? Argentum dijo con una sonrisa antes de mirar a Rosalía y decir: por favor, sácame de la herencia. Asintiendo, Rosalía le dijo: por lo menos, me tomará un día conseguir todos los artículos. Antes de eso, quédate en la herencia de Eleanor, ¿de acuerdo? Definitivamente lo haré, respondió Argentum justo cuando Rosalía chasqueaba los dedos, teletransportándolo al exterior de la herencia. Y así, Argentum estaba en camino de regreso a la herencia del espíritu de la llama.